Bueno, a lo largo de los años han sido muchas las personas que han puesto en marcha dietas para tratar de perder unos kilos, pero desde hace un tiempo para acá las redes sociales han puesto de moda el ayuno intermitente. ¿Pero el ayuno intermitente te va a proporcionar tantos beneficios como promete? Y en la dieta que está súper de moda, que suena en todas partes en Instagram. Cuando queremos hacer ayuno intermitente hay un montón de cosas que tenemos que tener en consideración. Es decir, si no has hecho nunca un ayuno, este es tu vídeo. Pues se trata de pasar una serie de horas sin comer que pueden oscilar entre las 8 y las 16 horas para perder unos kilos o para depurar el organismo. Son muchos los beneficios. Pero lo importante, Antonio, si está en nuestros planes llevar a cabo este ayuno intermitente, lo mejor es ponernos en manos de un experto. Hoy queremos analizar, abordar sus pros y contras. Lo vamos a hacer con una persona que entiende mucho de esto. Antonio, nos vemos mañana. Hasta mañana, Marta. Bueno, él se encuentra ya con nosotros, es Manuel Mas, catedrático de Fisiología, miembro de la Real Academia de Medicina de Canarias. Muy buenos días. Buenos días. ¿Es usted partidario del ayuno intermitente? Bueno, además practicante, tengo que decir, sí. Efectivamente, bueno, el ayuno intermitente es una opción, más que una estrategia para perder peso, que también le sirve a las personas que tengan exceso, que tengan problemas de obesidad, sobre todo una estrategia, una forma pues, de vivir un poquito mejor, en el sentido de tener más el cuerpo un poquito mejor organizado, dormir mejor, por ejemplo, y así, ¿no? Si se hace a las horas adecuadas, ¿no? Estábamos hablando de analizar pros y contras. Usted habla de que puede ser una técnica saludable. ¿De qué manera habría que hacerlo para no correr riesgos? Sí, bueno, hay varios procedimientos. Primero, esto no es un invento de ahora, esto viene de antiquísimo. Pensé que todas las religiones, la Cuaresma, como era en la versión original, en el judaísmo, por ejemplo, el Yom Kippur se ayuna todo el tiempo, el Ramadán se ayuna todo el día, es decir, es una práctica que se viene haciendo, hay unos periódicos de siempre, ¿no?, digamos, y se toleran bien, por lo general, salvo que hay, en fin, determinadas enfermedades que lo limiten. En nuestra sociedad, si se puso ahora tanto de moda, y en el campo científico también aumentaron mucho las publicaciones, precisamente a partir de la pandemia de la COVID. O sea, subieron espectacularmente a partir de 2020 y han seguido subiendo anualmente una tasa importante. Enseguida le voy a preguntar por qué cree que la pandemia fue un factor determinante, pero volviendo a la cuestión de cómo podemos hacerlo de una manera sana, ¿cuándo sería más recomendable? Bueno, por ejemplo, hay varias fórmulas de hacerlo. Por ejemplo, ayuno intermitente es comer un día sí y otro no. Ayuno intermitente es comer 2 días normal y uno ayunar 2 días normal. Hay varias fórmulas, pero hay otra que es el más común, el más popular y el más fácil de seguir, que es simplemente restringir en el tiempo, es decir, como de tal hora de la mañana a tal hora del mediodía y ya después no como nada. Pues tomo líquidos, sin azúcar, claro, sin calorías y ya está. O sea, esa es una fórmula que es la más fácil de seguir, tiene una adherencia bastante grande. Aunque no sea puedes comer lo que quieras, en teoría, aunque no sea lo que se busca necesariamente, pero sí se ha visto que generalmente, si el intervalo de comidas es relativamente corto, unas 8 horas aproximadamente, se reduce la cantidad de calorías que se comen a lo largo del día. Eso ya es un factor que va a ayudar a quien le sobrepeso a perderlo. ¿No llegamos a esa siguiente comida con mucha más hambre y al final terminamos comiendo más? No, pues no, hay razones fisiológicas para esto. Por ejemplo, por la mañana, cuando comemos la misma comida tomada por la mañana, hace que se produzcan muchas más en el intestino, muchas más hormonas de saciedad, que ahora están muy de moda inyectárselas y tal para adelgazar. Bueno, pues esas hormonas se producen mucho más en nuestro intestino si lo comemos por la mañana que si comemos por la tarde, por ejemplo, a las 6 de la tarde. Se le saca mayor partido, digamos. Entonces nos saciamos con más facilidad y quizá por eso también contribuye a que se coman menos calorías en conjunto. La recomendación, en principio, que se podía hacer de forma general, si es compatible con la vida social de uno, es
desayunar, pongamos por caso, a las 8 de la mañana y hacer la última comida pues a las 2:30, 3 de la tarde, a partir de ahí. Dentro de esa ventana incluso se puede tomar un tentempié a media mañana, lo que sea. Hombre, y dentro de eso, si la dieta es lo más sana posible, quiero decir, lo más parecida a la mediterránea, pues mejor que si es una dieta, en fin, poco sana. Se suele asociar, doctor, ese ayuno intermitente también con una disminución de determinadas enfermedades. ¿Qué opina usted? ¿Esto es real? Bueno, hombre, el beneficio, y ahí es lo que a mí me interesa como fisiólogo, no tengo, y por qué yo lo mismo lo practico, no es que tenga un problema de exceso de peso, pero, y otros allegados míos, pero sin embargo lo hacemos porque mejora la sensibilidad a la insulina, por ejemplo, es una forma muy efectiva de combatir a la diabetes o ayudar en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Y otras varias, la arteriosclerosis, o sea, las grasas de la sangre, el colesterol, todo esto lo mejora también. Es decir, hay una serie de cosas que van a favorecer la salud, ¿no? Digamos que se destierra esa creencia que hemos tenido siempre o casi siempre de que hay que comer 5 veces al día. Digamos que el organismo tiene que estar trabajando en digestiones. Pero actualmente los endocrinos y nutrólogos y todo esto, hablando con ellos, porque obviamente tenemos mucho trato en relación con estos asuntos, con algunos, pues reconocen que eso del mito de las 5 comidas ha hecho más daño que bien. ¿Por qué? Porque además es fácil de entender. Nuestros genes, nuestra especie, que tiene más de 100.000 años, ha evolucionado siempre pues con cazadores-recolectores. La agricultura se inventó hace apenas 10.000 años. Y mientras tanto nuestros genes se han seleccionado para comer cuando se pueda. Es decir, estamos diseñados cuando haya caza, cuando haya suerte, cuando encontremos por ahí algo que se pueda comer, y entonces estamos muy bien preparados para aguantar largos periodos de ayuno. Lo que no estamos preparados es para tener una nevera llena y estarnos dirigiendo a ella continuamente. Que estamos saturando concretamente con las 5 comidas o las 6 o las 7 que hagamos, estamos continuamente echándole cosas a nuestro hígado, a nuestro páncreas y no lo dejamos descansar. El concepto es que descansen esos órganos durante un periodo de 14, 16 horas idealmente, que descansen eso con el fin de estén luego a punto para funcionar bien. Esa es la idea. ¿Diría usted que estamos en las sociedades occidentales sobrealimentados? Pues sí, efectivamente tenemos un problema de obesidad, que es la pandemia del siglo XXI, con permiso de la COVID, ¿no? Que hemos tenido, pero esa estaba antes de la COVID y va a seguir después. Es decir, está claro que tenemos una sociedad, tanto no digo ya la sociedad americana, pero es que en la española tenemos un problema enorme de obesidad y de sobrepeso, sobre todo. Vamos, estamos hablando que casi el 40% de la población por lo menos tiene sobrepeso, serio, ¿no? ¿Y por qué podemos pensar o por qué se produjo ese incremento en el interés de muchos ciudadanos y ciudadanas por el ayuno intermitente a raíz sobre todo de la pandemia? Ahí se vio un pico importante. Sí, pero en parte porque la gente veía que se estaba encerrado en casa y todas estas cosas y se sentía engordar y todas estas cosas y tal. O sea, que muchos que se lo plantearon así, pero lo más interesante es en las publicaciones científicas. ¿Por qué es donde más se nota el salto? Porque es en las publicaciones científicas. ¿Y por qué? Pues porque desde el principio de la COVID, desde que empezó, todos veíamos las imágenes de la gente que entraba a los hospitales, en las ambulancias y tal, la mayoría eran gente muy mayor, efectivamente, el factor de riesgo principal es la edad avanzada para enfermedad grave de la COVID, y otro muy importante también era la obesidad. O sea, es más grave en las personas obesas. Y más grave en la diabetes mal controlada, en las personas con eso hizo todo esto replantearse oiga, esto hay que tomárselo en serio, vamos a ver, vamos tal, porque entre otras cosas se está uno protegiendo, esto antes de las vacunas, ya se veía eso, o sea, la gente pues era más probable que muriera o que enfermara gravemente de la COVID si tenía estas características, ¿no? Bueno, pues gracias, doctor, por habernos enseñado, contado un poquito cuáles son los beneficios de este ayuno intermitente. En cualquier caso, si hay personas que quieran practicarlo y tengan dudas, que se pongan en manos de un experto antes de poder tener algún problema. Eso por supuesto, ¿no? En general, cualquier persona sana, en principio, lo puede hacer. Ojo con los jóvenes. Ojo con los jóvenes porque puede
O sea, que no se mezcle con cuestiones de la conducta, trastorno de la conducta alimentaria, claro. que son más propensos los adolescentes. Es decir, si un adolescente que le sobren kilos y todas estas cosas, pues puede ser una forma eficaz de reducirlos. Pero, en este caso, por parte de la familia y tal, yo les diría que estuvieran atentos. En fin, a ver si aparte de quitarse esos kilos pasan más Puede cosas haber que algo no más debían, detrás. ¿no? ¿Entiendes? Pues ahí queda Muy ese bien. consejo también. Manuel Mas, catedrático de Fisiología, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Buenos días.